Hola queridos hermanos, bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Vengo a ofreceros hoy una información primordial sobre lo que sería la ley del perdón tal y como se expone y se explica magistralmente en los anales de la porción sellada. Ok, hermanos y hermanas, os va a sorprender y vais a conocer de primera mano la importancia y el porqué del perdón y las consecuencias que tiene en el ser humano el perdonar o no perdonar. Si lo creéis interesante, acompañadme que os lo explico de la forma más sencilla posible. Vamos allá. He preparado un gráfico en la pizarra para que lo entendéis de una manera que hasta un niño de aún no muchos años podría entenderlo y hacerse una idea cabal. Ok, os lo señalaré en este caso con una señal para que veáis el contraste y el poder de la ley del perdón y todo lo que ella conlleva y encierra y las consecuencias que conlleva el cumplirla o no. Vamos allá. Aquí está representado el Padre Celestial como verdadera cabeza del reino de Dios, que es su verdadero líder y creador de todos nosotros, como conocéis. Bueno, y aquí se explica la ley del perdón en este caso, que es uno de los puntos esenciales del Evangelio. Sí, de esa estructura viva por la cual viven en las eternidades millones y millones de mundos, y en cada mundo millones y millones de almas de hermanos nuestros que pertenecen a oleadas de vida anteriores a nosotros, ¿ok? Vamos allá. Aprestad el oído, hermanos y hermanas, porque este es uno de los puntos clave y donde me han hecho más énfasis e hincapié los seres de luz en que me haga entender lo mejor posible, dada la importancia de la explicación que previamente yo me he preparado para poderlo ofrecer de la forma más sencilla, más óptima, más realista y más puntual de lo posible. Vamos allá. Se explica la ley del perdón, el por qué el Señor dice que hay que perdonar en el Evangelio, que no es otra cosa que la ley del Evangelio eterno que el Padre mismo le otorgó que nos lo trajese a nosotros y a nosotras en la época que Él encarnó en Galilea, como sabéis, hace más de 2000 años. Bien. Imaginaos dos almas humanas encarnadas, ¿ok? Y que surge una diferencia entre ellos y ella, entre una y otra. Por ejemplo, puede ser por agravios personales, porque a una le ha faltado el respeto a la otra en grado sumo, porque le ha quitado lo suyo de una forma ilícita, porque le ha herido físicamente, porque ha hecho daño a un familiar de esa persona. Por lo tanto, se encuentran, vamos a decir, en un estado de odio, también llamado estado de infierno. Aquí, sí, se podría llamar así, porque el que vive en el odio y en la ira, su espíritu comienza una rebelión contra su cuerpo físico. Por eso que muchas personas, su salud se quebranta a tal punto que pierden la salud cuando entran en pugna con alguien que les ha agraviado, y el agravio sigue allí sin una compensación, ni ha sido compensado por el agravante, pero tampoco ha sido capaz del agraviado de perdonar, con lo cual las nefastas consecuencias para la salud de ambas almas. El uno por acumular un karma, por alterar las leyes de la justicia, y el otro, la otra alma, por aguantar ese peso sin tener la capacidad ni habilidad de perdonar. Porque es algo que esa ley la tiene que conceder el Padre Celestial. Nos tiene que conceder ese don porque no está en un alma humana, de no ser almas muy avanzadas, el poder perdonar de una forma, vamos a decir, con verdadero efecto y provecho para sus espíritus. No está en el poder de toda la gente, ni mucho menos, y mucho menos según el grado de la herida o agravio que un alma se
dañe a otra, ¿ok? No es lo mismo perdonar que te pisen un pie sin querer a que te maten a un familiar, hermanos, hermanas. ¿Veis la diferencia abismal de lo que es muy asumible de perdonar y lo que ya sería el grado de los casi imposibles de que te maten a un hijo de cualquier forma? Perdonar eso prácticamente, si no es con la ayuda de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, vamos a decir que humanamente no es posible. Ahí tendría que haber una intervención. ¿Cómo podemos ser ayudados para que podamos perdonar de esa forma limpia y cortar, como se diría, por lo sano, con esa herida, con ese vínculo del agravante? Pues habiendo cumplido primero las leyes previas del Evangelio. Cuando se han cumplido primero las leyes previas del Evangelio, y el Padre sí que ha visto ese esfuerzo explícito de sus almas, de sus hijos aquí encarnados e hijas, de haber luchado por seguir el Evangelio y ceñirse lo máximo a las leyes, el Padre, vamos a decir que va concediendo habilidades extras a través de las administraciones del Espíritu, donde envía esas capacidades para cumplir el Evangelio en sus partes más exigentes y más duras. Ok, hermanos y hermanas, esto es importante y enfatizo la grandeza de esta enseñanza, hermanos y hermanas. Es el Padre quien concederá en última instancia esa energía sutil que descenderá y que sea capaz de que una persona agraviada efectivamente pueda perdonar de corazón y desearle que la otra persona que le ha hecho un daño irreparable, según el mundo, según los ojos del mundo, no podría tener reparación alguna. Con el Padre se puede, hermanos y hermanas. Bien, ¿por qué es tan importante adentrarnos en esta ley? Pues porque es muy bonito cuando todo el mundo escuchamos el Evangelio por primera vez en nuestra vida y escuchamos ese maravilloso pasaje del Evangelio de Mateo 11, 28 que dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os haré descansar, porque mi carga es ligera y mi yugo suave. Al escuchar esas maravillosas palabras de nuestro Salvador, el alma se embriaga, se embelesa, se endulza, hermanos y hermanas, es la verdad. Y claro, ahí es cuando dice el Señor que luego vienen las tribulaciones y que llegan los pájaros y se come lo sembrado, porque cuando llega la tribulación, ese maravilloso capítulo de Mateo 11, 28, la gente dice: Tate, me gusta ese versículo de Mateo 11, 28, pero ahora me ha venido una prueba y yo no voy a seguir con esto. O sea que el Evangelio se lo echan a las espaldas, hermanos y hermanas. Vosotros sabéis que es así en muchos, muchos casos. Les gustaría seguir las ungidas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero solo en lo que respecta a lo fácil y sencillo. En cuanto entran en pugna o sus intereses o perdonar algo difícil de perdonar, dicen: tate, a las espaldas el Evangelio. Y hermanos, no sería el camino. Por eso la porción sellada explica de una forma magistral, porque está el Evangelio, ahí está, vamos a decir, amplificado y explicado de una forma clara, sin velos, no como en los registros de los 4 evangelistas y en los registros del libro de Mormón, en los anales de Nefi. Ok, hermanos y hermanas, en la porción sellada, el Padre lo ha hecho emerger en estos días para todos y todas aquellas que se hayan preparado previamente. Por eso no me cansaré y me diréis: ay, esta persona qué repetitiva es con la porción sellada. Es que es lo mejor que puedo hacer. Yo ya he predicado los códigos sagrados numéricos, la gente ya los va conociendo, les ha llegado a quien les ha tenido que llegar. Pero esta obra magna de la porción sellada va más allá, porque los códigos sagrados numéricos realmente sí que funcionan. Pero ¿qué preferís? ¿Vivir aquí, por ejemplo, unas 3 décadas a lo sumo de estar bien con salud, etcétera, y que luego venga el declive del cuerpo, como es natural en este estado de la mortalidad, que es así como sucede, ver luego morir a seres queridos, y todo ya hace que la persona perdamos aquí ese encanto de la juventud? ¿Me entendéis, hermanos y hermanas? Por eso, el mejor negocio que os puedo ofrecer a todos y
y a todas vosotras y vosotras, queridos hermanos y hermanas, es que aprendáis a vivir el Evangelio eterno de una forma verídica. No solamente las partes bonitas, no solamente el camino más fácil de hollar, sino la parte de escalar más difícil, que esa será la que os habilitará para que el Padre os pueda dar así el pase a esas herencias que os tiene aparejadas en las eternidades. No lo tengáis, quien me escuche y no esté preparado y preparada, y sé que esto le sonará a cuentos chinos, lo sé perfectamente, soy muy consciente de todo ello, que los que me escuchen por primera vez y dirán, esta persona tiene buena voluntad, pero no me creo casi nada de lo que dice. Tristemente no está destinada para esas personas todavía esos mensajes. Me refiero a vosotros, a los que vuestro corazón vibrará exactamente de una forma grande al escucharme en este vídeo y en los otros que he hecho previamente a este. Entonces, hermanos y hermanas, se explica la ley del perdón y el por qué. Dice, porque al perder de nuestro derecho natural, cuando somos agraviados, la ley del Evangelio se asegura de que la ira en nuestro interior no siga escalando dentro de nosotros, ¿vale? Y que podamos agredir a la persona que nos ha agraviado, pero tampoco a su vez que esa ira no nos consuma por dentro. Por eso es la ayuda del Padre, porque si no, humanamente os digo que no es fácil perdonar, y menos según que agravios. Al actuar la ley del perdón, nos ponemos en consonancia con el universo, ¿ok? Y esta ley permite que la ira no siga escalando dentro de la persona. Y así ambas vidas podrían salvarse, tanto el agravante como el agraviado. Ok, hermanos y hermanas, esa es la verdadera esencia de la ley del perdón, hermanos y hermanas. Aparte de que son pruebas que estamos viviendo aquí, porque nuestro ego está sujeto a las pruebas que el Padre nos requiera para luego poder habilitarnos, como os digo, en esas herencias eternas, y no llegar allí sin preparación, porque no seríamos sino más que una fuente de contención y de caos entre aquellas gentes preparadas en el Evangelio, que viven la ley en su plenitud y cuya felicidad no es descriptible en este mundo en cualquiera de las tres glorias que os he explicado que existen previamente a estos vídeos, hermanos y hermanas. Por eso os insto a leer la porción sellada. Que no la comprendéis, podéis escuchar estos vídeos y el porqué, la razón de cómo lo expongo y por qué lo expongo y de la forma que lo expongo y las palabras que utilizo para tocar los corazones que están preparados. Los que no estén preparados, por supuesto, que nada de esto recibirán ni con agrado, ni con la receptividad necesaria para integrarlo y beneficiarse de estos mensajes, hermanos y hermanas. Esto ha sido un vídeo muy amado por mí, para que comprendáis el verdadero poder de esta ley del perdón, que es de lo más difícil que se os puede presentar en la vida, hermanos y hermanas. Porque podéis hacer obras, podéis ayudar, y quizás de lo que os sobre a vosotros y vosotras, si no estáis preparados para dar más de lo que os sobre. El Señor, sabéis, que recomendó vender todo y dárselo a los pobres. Mucha gente sé que no está preparado para ello. Pero por lo menos, si no estáis preparados o preparadas, y no quiere decir que yo lo esté en ese aspecto, pero por lo menos que la hermana muerte no os coja con las manos vacías de obras, hermanos y hermanas, y sobre todo, que no os permitéis a vosotros mismos o a vosotras mismas morir en vuestros pecados, y que allí tengáis que ser reajustados en el astral del tiempo y que os dé otra nueva oportunidad para encarnar aquí. Ok, hermanos y hermanas, pudiendo haberos salvado al haberos llegado a estas maravillas que os estoy ofreciendo de parte de Dios el Padre, os envío un beso de luz, mi gozo es pleno en este 2 de mayo, y que os deseo todas las bienaventuranzas del universo.